redes sociales se ha difundido pues una información que, a ver, vamos a entrar de lleno. ¿Cómo arrancó este lío? Se dice que a partir de este año, quienes tengan cámaras de videovigilancia de seguridad en sus hogares y en sus negocios, van a poder incluso recibir multas, que son de una cantidad importante de dinero. La noticia se ha viralizado, como le digo, en redes sociales. Sin embargo, de acuerdo con la propia Ley Federal de Protección de Datos Personales, la sanción no es tener cámaras, sino hacer mal uso de estas, como para difundir el rostro o bien imágenes de personas sin que exista una justificación. Incluso el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, explicó que la sanción solo se aplicaría a quienes tengan cámaras de vigilancia y hagan un mal uso de las propias imágenes. Lo dijo así, miren. Hemos recibido varias llamadas al Centro de Atención a la Sociedad del CAS, aquí en el INAI, respecto a una información que se generó hace algunos días, donde se decía que si tienes cámaras de seguridad en tu casa, podrías ser acreedor a una multa de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares establece en su artículo 2 que los sujetos regulados son aquellos responsables que usen los datos personales con finalidades de divulgación o de prospección comercial. Así que si tú tienes cámaras en tu casa y no tienes estas finalidades, sino que las usas para tratamiento personal, el INAI no tendrá que ponerte ninguna sanción. A ver. Y es que fíjate, hay muchas cámaras que son propias del interfón y es una forma fácil de saber de veras quién está tocando la puerta. Perdón, pero si está enfocada donde debe y uno no está tomando fotos de ahí para subirlas a ningún lado, ¿cuál es el problema, no? No, pero a ver, a mí me queda una duda. A ver. No me espantes. ¿Qué pasa si, qué pasa si, como hay muchos de nuestros casos que pasamos aquí en Telediario, esta toma está efectivamente poniendo a un individuo actuando a nuestra consideración o a la consideración de la sociedad o de las reglas que nos hemos implementado, está actuando mal? ¿Qué tal si yo tengo una cámara? Vamos a hacer un supuesto. Yo tengo una cámara y estoy grabando porque tengo... Y hay un asalto. A ver, ese es el extremo. Ese es el extremo. Algo menos grave. Yo tengo quizá mi jardinera y hay un señor que llega, una señorita o alguien que llega y me rompe mis plantas. Por cualquier circunstancia. Y yo difundo ese video en redes sociales. Los exhibes. Y exhibo a las personas. Ellos no tienen derecho a una defensa contra mí, decir, oye, tú hiciste un mal uso de mi imagen. Sí, efectivamente. Podría ser demanda contra demanda. Exactamente. Decir, ayúdenme a buscarlos, tú los demandas por daño en propiedad ajena. Bien, estos señores vinieron y me rompieron mis plantas, en mi supuesto. Sí. Y estos señores... Ayúdenme a encontrarlos. Y estos señores me dicen, me dicen ya legalmente, oiga, ese señor que dice que yo fui a destruirle las plantas, está haciendo un mal uso de sus cámaras porque me está generando una... Vamos, me señaló. Una difamación, exactamente. Me señaló y yo ni siquiera, en todo caso soy presunto culpable. Exacto. Podría ser demanda contra demanda, ¿eh? Pero a ver, ahí está quedando grabado que fue y le pintó la pared, que fue y le rompió las plantas, que fue y le dio un cristalazo. Y dio un asalto. Exacto. Perdón, pero se han usado hasta en juicios. Sí, me queda claro. Y ni modo que el delincuente diga, es que me exhibió en las redes y por eso me encontraron. Sí, pero ¿qué tal? Pero en estos recovecos legales, acuérdense que los recovecos legales y las estrategias de los abogados se plantean todo escenario, todo posible. Pero yo creo que la demanda más alta es demandota contra demandita. Sí. Es asalto contra me exhibió en redes. Exacto, pues sí, pero le robaste su casa y además con tiene eso se llevó a Yo lo entiendo perfectamente, pero que alguien te lo aseguró. En un juicio, todo esto se tiene que poner sobre la mesa y un juez tiene que decidir.
A eso me refiero. Es como la defensa propia. En tu casa le soltaste un balazo. El arma no era reglamentaria, era un arma para tener en casa. Eso es una falta administrativa. Sí te van a hacer ahí un llamado de atención, pero sí pesa la defensa propia, Claro, por ejemplo. la defensa Sí, propia. Perdón, pero sí estás aportando Y luego, pruebas, por ejemplo, dices, es que, pon tú que exhibió mi casa porque con su cámara alcanzó a grabar mi patio, que tengo mi perrito en abandono, que golpeó a un niño, que tal. Pues no, perdónenme. ¿cómo Pues no dudes que quizá en estas estrategias legales hay gente que utiliza esos argumentos para defender a sus a las personas. Lo indefendible. Necesitamos Para al defender lo abogado. A ver si hablamos con un abogado. A ver si hablamos con un ¡Qué abogado. miedo! Porque está bien interesante este tema. Donde creo que puede entrar y sería muy diferente es que su cámara apunta a mi ventana y yo me cambio. Eso ya es otro asunto. Ahí sí, sí entraría una sanción. Y les digo porque yo recuerdo, y te lo expresaba Fernanda ayer, antier, que hubo un hecho muy mediático en Europa de una chica que murió, una mexicana que murió, y que fue localizada posteriormente en un río en Alemania, y la chica murió, cayó. Eso fue un problema. Cayó en el río y por desgracia murió. El padre fue porque tuvo un lapso importante de varias semanas de no tener contacto con la joven, fue y ya se dio cuenta que la chica había muerto. En una entrevista que da el padre, el periodista en su momento le dice, oye, ¿y no hay una manera de seguir los videos y hacer un rastreo de por dónde caminó la chica, cómo llegó, cómo estuvo ahí, si alguien estuvo involucrada, si iba acompañada caminando para la investigación? Y el padre, recuerdo que le contestó, es que en Alemania el uso de este tipo de cámaras en una investigación es muy difícil, o es prácticamente imposible, porque hay una ley muy estricta con lo que significa la persona. Exactamente. Y yo creo que por eso es importante hablar con alguien, con un experto. Se habla habría que hablar, pero yo lo único que no quisiera es que quieran defender lo indefendible. Eso sí. Que se quieran salir por la tangente, o bien, decíamos. Sin estas herramientas, ¿cuántas veces no decimos aquí? Porque quedó grabado. ¿Cuántas veces no pasan? ¿Cuántas veces, cuántos delitos no hemos visto con este tipo de cámaras? Y es lo que nos ha abierto también la perspectiva de lo que ocurre en temas de la delincuencia. Exacto. Sin duda. Hay gente que se pone en contacto. Hay gente que se pone en contacto, ya saben, 5580800606, y dice, es un arma de dos filos porque los rateros pueden solicitar ayuda a derechos humanos, lo pone Ann Warner. Sí, pero nunca pesa más que el juicio cuando el curso se sigue, ¿no? Y luego nos dice Marco, las cámaras las pone uno por seguridad con tanta delincuencia. Claro, exacto, sí, tienen un porqué, pues. Fabiola Sánchez dice, yo creo en el asunto de las cámaras se refiere a que no exhibas al vecino o vecina diciendo que es un mujeriego, que anda con dos, por ejemplo, lo que yo les decía, apunta a mi puerta. Y entonces la vecina, eso sí ya lo que hacían mis papás era, ¿no? ¿A qué hora llegaste? A las 2, sí, vecino, nada más me podrá echar. Llegaste a las 4 y yo decía, ay, vecino, ahí yo podía demandar. Y te pesaba más un lado que el otro. Era casa con antidoping. Ese tipo de cosas yo creo que sí, pues obviamente deben de tener una sanción, pero lo indefendible, un delito. Algo mucho más grave. Bueno, si apenas eso ha ayudado a la justicia. Sí, pero vamos a entrar más a detalle para generar una mucho mayor conciencia de lo que está sucediendo y certidumbre, y no caer también en todos estos dimes y diretes que han surgido en redes sociales. Sí, no compartan todo, que luego también ya hay mucha inteligencia artificial y uno se confunde, no es que se... Ay, a mí sí denme una shineadita con inteligencia, por favor, me cae que yo no me enojo. Vámonos a una pausa.